se diseñó, construyó e instaló un director llamado Pujén para una casa de habitación de 4 personas en el municipio de Ixtoc, Estado de México. El biogás generado en el director fue usado como combustible para explotar la casa. Además, el director de la Universidad de la a generar abono. También se creó una empresa de climatización y para generar energía eléctrica. El director está automatizado, facilitando todas las actividades de metano. En la siguiente diapositiva se presenta la estructura metabólica que se ha seguido. Problema. El excremento generado por el número de habitantes en Texcoco en 2010 produjo 17,000 metros cúbicos de biogás en 45 días. Justificación. La concentración de metano en la atmósfera ha aumentado casi un 160% desde la época preindustrial. Objetivo general. Transformar el excremento humano en biogás para reducir las emisiones de gas metano a la atmósfera, así como disminuir la contaminación de los cuerpos de agua. Objetivos particulares. Evaluar el costo-beneficio en la rentabilidad, calcular el ahorro de electricidad, determinar los kilogramos de metano no emitidos a la atmósfera. El autogen es una aportación del posgrado de diseño para que las constructoras de capital privado como es ARA, Geo, Urbi, entre otras, puedan lograr algunos de los propósitos y fines previstos en el programa Cohabitat, construyendo viviendas que sean sostenibles ambientalmente. El gas metano es un gas de efecto invernadero, cuyos impactos son 21 veces más potentes que los del dióxido de carbono. Las emisiones de gas han aumentado drásticamente debido al proceso de forestación global, la cual se ha desarrollado en los últimos 20 años. La legislación sobre el gas metano se contempla en la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio del 2012. En el 2010, en México y en el Estado de México, el metano ocupó el segundo lugar de gases de efecto invernadero producidos por el hombre, detrás del dióxido de carbono. Como se muestra en la gráfica, el porcentaje que aportó el gas metano a los gases de efecto invernadero fue de 22% en México, mientras que en el Estado de México fue de 24%. El 40% de las emisiones de metano a la atmósfera proceden de fuentes naturales y el 60% provienen de actividades humanas, como son el sector energético, el industrial, la agricultura o los desechos. El sector energético fue el que más contribuyó a la generación de metano en México en el 2010, pues su participación fue de 51%, le sigue el de desechos con 25%, la agricultura con 24% y finalmente el industrial con 0.04%. En el Estado de México, el sector de desechos fue el que más contribuyó a la generación de metano en el 2010, pues su participación fue de 89%, le sigue la agricultura y el energético. La biodigestión anaerobia es un proceso biológico desarrollado por microorganismos anaerobios que transforman la materia orgánica en biogás. Este proceso se desarrolla de manera natural en el tracto intestinal de los animales, en los pozos negros, en los vertederos de residuos municipales y en los biodigestores. La biodigestión anaerobia, llevada a cabo en los biodigestores, se utilizó en un principio para satisfacer las necesidades de energía eléctrica. Desde el siglo XIX hasta la fecha, se ha trabajado para aprovechar la biodigestión anaerobia. Componentes y clasificación de los biodigestores. Sus componentes son tubo de entrada, cámara de fermentación, cámara de depósito de gas, conducto de gas, tapa hermética. Clasificación de los biodigestores, ya sea por su almacenamiento, por su forma, por los materiales de construcción o según el posicionamiento respecto a la superficie terrestre. Los modelos de los biodigestores son chino, indio, horizontal o batch. Principales biodigestores en el mundo y en México. La empresa Sintex, en India, ha desarrollado un biodigestor que convierte el excremento humano en combustible para estufas o para generar energía eléctrica. El inodoro Nomix Vacuum está equipado con 2 recipientes que recogen por separado las deposiciones líquidas y sólidas, las cuales van a parar a un biodigestor. En Argentina, 2 estudiantes desarrollaron un biodigestor automatizado. En México, por ejemplo, la Zagarpa ha apoyado a las granjas bovinas y porcinas para que utilicen el excremento de estos animales para generar biogás. La empresa mexicana Rotoplas ha diseñado e implementado biodigestores para casas de habitación o departamentos. En la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, se desarrolló el primer sistema de generación y presurizado de biogás de tipo portátil. En el Estado de México, la Universidad Autónoma de Chapingo trabaja en un biodigestor que convierte el excremento de 240 vacas en gas metano. Existen
Otros tipos de biodigestores, como son el Park Spark, en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, el cual consiste en un biodigestor que aprovecha el excremento de los perros para generar energía eléctrica. En el Parque Conservación África Safari, en el estado de Puebla, se aprovecha el excremento de los elefantes para generar electricidad. En el Distrito Federal, en la delegación Milpa Alta, en el centro de acopio de nopal, se instaló un biodigestor, el cual aprovecha el desperdicio de nopal para generar biogás. Los biodigestores ayudan a reducir la emisión de gas metano y la contaminación de los cuerpos de agua. El diseño, producción e instalación de un biodigestor llamado Autogen ayuda a disminuir la emisión de gas de efecto invernadero presentes en el biogás, además de reducir el consumo de energía eléctrica y de gas LP. Sus partes son cámara de fermentación, contenedor de biogás, contenedor de excremento ya fermentado, filtros, depósito de agua reciclada. Las características técnicas del biodigestor son forma del biodigestor cilíndrica con 2 hemisferas, forma de alimentación continua, temperatura de la fermentación termofílica, número de tapas, una sola, cúpula semifija, posición respecto a la superficie terrestre, enterrado, número de usuarios, 4. El Autogen tiene los siguientes propósitos: ser usado en el proceso de climatización. El biogás generado es usado como combustible para la estufa de la casa, para generar energía eléctrica para autoconsumo, al reciclaje del agua residual y para obtener fertilizante. Para colocar un biodigestor, se debe evaluar el impacto ambiental, en términos que indica la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Pasos a seguir para la generación de biogás, reciclaje de agua y climatización. El excremento y el agua entran al biodigestor. Las bacterias fermentan el excremento. Se genera el biogás, se almacena. El biogás se usa como combustible para la estufa de la casa. Sale el excremento y el agua ya fermentado. Se almacena y separa el excremento del agua. El agua sale para ser filtrada otra vez. El agua filtrada es llevada al inodoro para ser reutilizada. Proceso de climatización. El agua circula en la tubería PEX. El agua caliente sale para ser usada en la climatización de la sala comedor. El agua fría, procedente de la sala comedor, entra para ser calentada otra vez. El Autogen trabaja con descargas humanas. Al medir el excremento, se obtuvo como resultado que las 4 personas en promedio producen 1.6 kilogramos diarios de excremento. Si esto lo multiplicamos por 45 días, se obtienen 75 kilogramos de excremento. La metodología para medir el excremento es la siguiente. Se le pidió a los sujetos que durante 45 días, cada vez que fueran al baño, excretaran una basinica. Después de excretar en la basinica, se le pidió a los sujetos que obtuvieran la masa del excremento de una báscula de cocina. Para obtener la masa del excremento, se le restó la masa de la basinica previamente obtenido. El excremento medido tiene un orden de más o menos 1/100ª de gramo, de acuerdo a las características de la báscula de cocina. La mezcla de excremento con agua es de 1:3, de forma que la mezcla de carga sería de 5 litros de excremento y agua. La temperatura media del lugar es de 15 grados centígrados, por lo que el tiempo de retención es de 45 días. Conociendo la carga diaria y el tiempo de retención, se obtiene el volumen líquido, 225 litros. Asignando una campana de gas, se obtiene el volumen gaseoso, 75 litros. Para obtener el volumen total, se suma el volumen gaseoso más el volumen líquido, 300 litros, por lo que se necesita diseñar un biodigestor con una capacidad total de 300 litros. La metodología para la construcción del Autogen contempla los siguientes puntos: localización de la casa-habitación, características ambientales, determinar el tamaño de la muestra de estudio, proceso para la implementación del Autogen. La localización, donde se instaló el Autogen, es la siguiente. Como se muestra en la imagen, el biodigestor está al lado de la casa, con una distancia entre el registro y el biodigestor de 4 metros. En la figura se muestra el lugar que ocupará el biodigestor diseñado, así como también los metros cuadrados que me el lugar. En la tabla se presenta la fauna y flora de la casa. La fauna no representa un peligro para la construcción del biodigestor, dado que las ratas de campo fueron exterminadas. Si existían animales domésticos, como perros o gatos, se tendría que poner una malla metálica para evitar la entrada de estos animales. La flora tampoco es un impedimento, dado que los arbustos que estaban en ese lugar se trasplantaron. En la tabla
se presentan las características de cada individuo que habita la casa. De acuerdo a la tabla, la persona con dieta hace más excremento que las otras personas. Esto es debido a que la persona que realiza una dieta no come alimentos ricos en grasas saturadas, hidrogenadas, sal o azúcar en exceso. En las siguientes imágenes se muestra la elaboración del biodigestor y sus componentes. La capacidad del contenedor de excremento es de 200 litros. Se coloca el tubo PEX, el agitador, trampa de sólidos y agua jabonosa, contenedor de excremento ya fermentado, filtro de bigas, filtro 1. Implementación para el biodigestor. Primero se limpia el lugar. Segundo, se hace el foso. Tercero, se coloca el autogén en el foso. Cuarto, si me la puede... Cuarto, se conectan los diferentes componentes del autogén. Se pone en funcionamiento el autogén. La metodología para la experimentación contempla el siguiente punto: medir la cantidad de biogás generado. Se midió la cantidad de biogás generado de acuerdo a la temperatura y estaciones del año en las que se empezó a medir. Se utilizó el medidor de biogás portátil Binder GA M4 Mix. La metodología para medir el biogás es la siguiente. Se midió el biogás generado diariamente a las 3 de la tarde, dado que es cuando se alcanza la temperatura ambiente más elevada. El biogás medido tiene un error de más o menos una 10 milésima de mililitro, de acuerdo a las características del medidor de biogás. Como se observa en la gráfica, el biogás generado aumenta pasando los días, debido a que entre más días pase, la fermentación será mayor. Los impactos para la casa son 5. Climatización de la casa, reducción del consumo de SLP, disminución del consumo de energía eléctrica. El excremento ya fermentado es utilizado como abono para el jardín de la casa. El desperdicio del agua es reducido, puesto que el agua residual recibe un tratamiento, para que el agua tratada sea reutilizada en el inodoro. La climatización es la creación de condiciones de temperatura y humedad adecuadas para un espacio determinado. El agua caliente sale del biodigestor hacia el zócalo, el cual climatiza la sala comedor de la casa, y después el agua retorna al biodigestor. En el biodigestor se producen 20 litros de biogás. Si utilizamos los 20 litros de biogás para la estufa de gas LP MAVE de 6 comodores, la cual requiere de 4 litros, al dividir 20 entre 4, se obtienen 5 horas de biogás disponibles. Para generar energía eléctrica, se colocan 5 placas Peltier en la salida de agua caliente y en la entrada de agua fría de la climatización. Una placa Peltier genera 5 volts. Si esto lo multiplicamos por las 5 placas que se colocan, se obtienen 25 volts. Si lo dividimos entre la resistencia, que es de 2 ohms, se genera 0.31 kWh. El excremento ya fermentado es utilizado como abono para el jardín de la casa, el cual lleva un proceso físico, químico y microbiológico para eliminar los microorganismos patógenos que pueda tener este. Es importante que las personas tomen acciones concretas a nivel local, regional y nacional para reducir el consumo de agua potable en los inodoros. Si el agua que reciclamos proviene del autogén, la cual se filtra para eliminar bacterias y virus. Pasos del agua dentro del filtro. El agua con restos de excremento dentro del filtro. Pasa por una esponja, por biosferas, por zeolita y por último por carbón activo. El agua sale con un 80% de pureza. Recomendaciones para el autogén. No tirar basura en la taza. No descargar al biodigestor sustancias químicas. Efectuar el proceso de purgación una vez al año. Cuando se abre la tapa del biodigestor para inspeccionar o para purgación, se debe dar un tiempo que garantice una adecuada ventilación. Conclusiones. Ambiental. La implementación del biodigestor ayuda a reducir las emisiones de metano, ya que entre el biodigestor se genera 0.020 metros cúbicos de gas. Recordemos que el 70% del biogás lo compone el metano. Si obtenemos el 70% de 0.020, el resultado es 0.014 metros cúbicos de metano, que no se emiten a la atmósfera, lo que equivale a 0.294 metros cúbicos de dióxido de carbono. Se instala en 44,000 casas de Texcoco, se dejan de emitir 625 metros cúbicos de metano, equivalentes a 13,000 metros cúbicos de dióxido de carbono. Se instala en 3 millones de hogares del Estado de México, se dejan de emitir 51,000 metros cúbicos de metano,
lo que equivale a 1 millón de metros cúbicos de dióxido de carbono. Económico. El biodigestor aporta 20 litros de biogás para la estufa de gas LP. Si bien el precio de gas LP es de 7 pesos con 92 centavos por litro, entonces la familia de la casa ahorraría en gas LP en un día 3 pesos, en un año 1,200, en 5 años 6,400, en 10 años 12,800 y en 15 años 19,200. Las 5 placas Peltier funcionan como un generador eléctrico, produciendo 0.31 kWh. Si cada kWh tiene un costo de 1 peso con 73 centavos, entonces la familia de la casa ahorraría energía eléctrica en un día 54 centavos, en un año 197, en 5 años 985, en 10 años 1,900 y en 15 años 2,900. El consumo de energía eléctrica del aire acondicionado Samsung modelo AS es de 0.7 kWh. Si cada kWh tiene un costo de 1 peso con 73 centavos, entonces la familia de la casa ahorraría en un día 29 pesos, en un año 10,000, en 5 años 52,000, en 10 años 105,000 y en 15 años 166,000. Si sumamos el ahorro de gas LP, de energía eléctrica y de no colocar un aire acondicionado, el ahorro en 15 años en la casa sería de 190,000 pesos si se utilizara el biodigestor llamado Autogen. Conclusión. De acuerdo a los estudios realizados por Jaime Herrero, indica que 1 kilogramo de excremento genera 0.075 metros cúbicos de gas. Y de acuerdo al experimento que se realizó, se obtuvo como resultado que 1 kilogramo de excremento genera 0.0125 metros cúbicos de gas, con lo cual hay una diferencia de 0.0575 metros cúbicos de gas. Esto es debido a que en el experimento que se realizó, el excremento está mezclado con pequeñas cantidades de agua jonosa, las cuales disminuyen la fermentación metanogénica. Además, que la temperatura ambiente del lugar donde se colocó el Autogen es diferente a donde Herrero realizó sus experimentos. Bueno, sería todo.